¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Mirad dónde estamos. En Playa de Zarauz. Estamos con la bestia, mirad. Con este crossover Luar Pro, que es una pasada. Me he venido aquí después de trabajar. Y mirad qué vistas, chicos. Uf. Está el día triste, pero hace buena temperatura, ¿eh? Muy buena temperatura. Ahí tenéis el ratón de Getaria, que está espectacular allí. ¿Lo veis? Está espectacular. ¡Guau! ¡Qué bonito, tío! Ya os digo, está el día nublado, pero hace buena temperatura. Tiene pinta que va a caer una buena chaparrada, pero bueno. Me he venido hasta aquí a dar una vuelta con esta bestia, porque claro, con la moto aquí no me puedo meter. Y ahora que tengo este patinete, ¡uf! Madre mía, la estoy gozando, chicos, ya os lo digo, ¿eh? Y os puedo enseñar pues todo el interior desde aquí. Antes no os podía enseñar estas cosas, pero ahora sí. Ahora os puedo enseñar todo esto, todo el paseo, todo lo que me dé la gana. Vamos con la camarita, ya veis, con este crossover. ¡Buah! Y nos metemos por donde nos da la gana, chicos. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada, chicos! ¡Uf! ¡Madre mía! Ya veis, una maravilla, chicos. Uf, menudo juego que te da esto, ya te lo digo, ¿eh? Menudo juego que te da esto. Increíble. Increíble. Mirad qué sitio más chulo. Buah, qué gozada, tío. Venga, vamos a hacer por aquí el paseito tranquilitos. Os enseño un poquito la playita. Ya veis, ahí tenéis el ratón de Getaria, como os digo. Está espectacular. Hay algún valiente que se está metiendo al agua, ya pocos. Los socorristas ya se están yendo, como podéis ver. Están quitando ya las banderitas, porque claro, aquí tienen sus horas y cuando llega la hora, pues llega la hora. Luego si pasa algo, pues bueno, cada uno ya es responsable de sus actos. Buah, cómo se ve desde aquí el ratón de Getaria. Se ve espectacular, chicos. Uf, se ve espectacular. Qué bonito, por favor. Uf. Ya veis que os meto en el corazón, ¿eh? Ya veis aquí. Tenéis para hacer surf, para alquilar, con monitor, sin monitor, como queráis. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer lo que le dé la gana. Surf, tomarte algo. Ya veis qué pedazo de terrazas hay aquí. Es una auténtica locura lo que hay aquí. Uy, aquí ha salido agua, ¿eh? Ah, están limpiando ahí las motos de agua. Nada, esto ya sabéis que es un todoterreno y no hay problema. Lo podemos mojar sin ningún problema, chicos, ya lo sabéis. Pero vamos, que tiene pinta que va a quedar una buena chaparraíta, ya os lo digo. Playa de Zarauz, chicos. Uy, me está cayendo alguna gotita, no sé. Bueno, vamos con el casco. Vamos con la camarita, con la GoPro. Y os voy enseñando un poquito este paseíto. Buah, este paseo lo suelo hacer cantando con mi familia muchas veces. Y es una gozada. Pero ahora en patinete más, no me canso. Vamos haciendo deporte, ¿eh? Sin cansarnos. Sin gastar gasolina, ecológico. Más ecológico que esto, chicos, ¿eh? Ya veis. Vamos. Más ecológico que esto. ¿Eh? No contaminamos. No echamos su humo. A ver, yo en patinete voy encantado, ya os lo digo. Luego ya para coche y demás, ya no me mola. Eso ya que te tengas que planificar la ruta para llegar al destino, cargar un tiempo, no. Esto bueno, esto luego vas a casa, lo cargas y al día siguiente ya lo tienes. Lo metes en el maletero, como os digo, y es una gozada. Mira ahí, se están bañando. Seguramente que esté el agua buena, ¿eh? Esté el agua a una temperatura buena, seguramente, no tengo ni la menor duda. Pero bueno, hoy es lunes y bueno, no hay mucha afluencia de gente, evidentemente, porque la gente, pues bueno, está trabajando y demás. Y bueno, algunos hay, pero son los que menos. Vamos a hacer ese paseito por allí. Os enseño un poquito.
Estamos bajando por este túnel ahora, por este, debajo del paseo. Y os he hecho toda la playa de Zaragoza, toda, toda. Subimos por aquí. ¡Buah! ¡Qué gozada, por favor! ¿Qué juego te da esto, por Dios? ¡Uf! ¡Madre mía! Mirad qué bonito. Mirad qué sitio para bañarse aquí, Uf, ¡qué espectáculo! Yo os digo, estos fines de semana está a tope, a reventar. Mirad qué gozada, ¡Qué gozada, chicos! Mirad qué sitio para bañarse más chulo. ¡Uf! Ya veis que tiene sus escaleritas. Está independiente del mar, aunque es el mar, pero entra poco agua, ya veis. Para bañarte tranquilamente aquí. Uf, esto es un lujazo, chicos, ya os lo digo, es un lujazo. Mirad qué gozada. Uf. Nada, nosotros vamos en patinete por este paseo espectacular. Aquí la gente suele estar pescando, también ahora que es hasta ahora. Bonita la playa a pescar. Tenemos marea baja, ya veis. Época agüita. Y nada, de maravilla. Voy a bajar el nivel 1. Porque por aquí anda gente y no es plan. Y así también economizamos y vamos viendo todas las vistas guapas. Bueno, chicos, estamos llegando a Guetaria. Ya veis que hemos hecho todo el paseo desde Zarauz. Y estamos llegando a Guetaria, ¿veis? En un plis. Pasa que, bueno, no os pongo todo porque al final se va a alargar el vídeo, ya sabéis. Ahí tenéis el ratón de Guetaria, pero visto desde atrás, desde un lateral trasero, ¿vale? De aquí no se identifica, como bien sabéis, pero ese es el ratón de Guetaria. Que hemos subido alguna vez también con la moto, ya sabéis, os he hecho varios vídeos. Pero hoy vamos con esta bestia. Vamos tranquilitos, entre comillas, ¿vale? Y bueno, ya os digo, hoy es el lunes, son las 8 o casi 9 de la noche. He salido de trabajar y digo, guau, me apetece un montón grabar un vídeo y darme una vuelta con el patinete y enseñaros estas perspectivas desde aquí, desde esta mala bestia. Es una gozada. Playa de Guetaria, chicos, aquí tenéis, playa de Guetaria. Pero desde mi patinete. Uf, qué gozada, por favor. Ahora sí que os hago un vídeo desde el interior, Más interior que esto ya me tendría que meter en la arena. Bueno, deciros que antes me he metido en la arena, en Zaragoza, pero se hunde, este patinete se hunde. A ver, he andado un poquito, pero aún con ración 2 y todo, de las 2 ruedas, pero tiende a hundirse. Así como con la bici eléctrica muy bien, con las llantas grandes de 26 pulgadas, pero este patinete en la arena, a ver, en la playa andas, pero tiende a hundirse, como os digo. Entonces, bueno. Todo tiene sus limitaciones y ya está. Mirad, el puerto, aquí tenéis. No sé si subir ahí arriba, tío. Al ratón de Guetaria con el patinete. A lo mejor subimos, Y os lo enseño en patinete, A lo mejor subimos al ratón de Guetaria y os lo enseño. Le ponemos un poco de doble potencia y subimos en un plis, Sí. Venga, vamos al ratón de Guetaria. Perrito. Venga, vamos a subir al ratón de Guetaria. Siempre os hablo del ratón de Guetaria. Pues hoy vamos a subir al ratón en patinete desde Zarauz. Venimos por aquí, ponemos doble motor, más potencia, que tiene otros motores ahora. Vamos en el nivel 2 para ahorrar batería. Y en el nivel 2 ya veis que vamos sobrados. Sube esto, vamos, que te cagas. Fíjate, a 30 por hora. Madre mía. Venga, vamos tiki. Como os digo, con doble tracción. Buah, sube increíble, Mira cómo sube. Uf. Madre mía. Madre mía, cómo sube. Cómo sube, vamos sobradísimos. Mirad, chicos, que vistas ahí desde aquí ya, Estamos subiendo, como os digo, el ratón de Guetaria, ¿vale?
que siempre os hablo en mis vídeos cuando voy con la moto. Pues ahora estamos en el corazón, estamos dentro del Ratón de Guetaria, lo que es viene siendo la subida del Ratón de Guetaria, que es para hacerla, por supuesto, andando. Yo alguna vez me he metido, ya sabéis, en la moto, y bueno, pues bueno, sí, me he metido, ya está. No es lo suyo, pero bueno. Y en patinete eléctrico, pues es la primera vez que lo hacemos. En la bici eléctrica no sé si he subido alguna vez. ¡Hostia! ¡Hostia! No me la llevo casco. ¡Joder! ¿Cómo está eso? Han crecido la vegetación del árbol y está súper abajo. ¡Madre mía! Pues nada, chicos, aquí estáis. Aquí estamos, en el Ratón de Guetaria. ¡Qué gozada! Por favor. Bueno, chicos, mirad dónde estamos. En este fabuloso mirador con esta bestia. Mirad qué lugar. Estamos arriba en el Ratón de Guetaria, pero no estamos arriba del todo. Vale, para subir arriba del todo ya no podemos acceder con el patinete. Bueno, aquí tenemos un camino que sí que nos llega hasta más adelante, que alguna vez os he grabado algún vídeo. Pero aquí ya va a subir hasta la cima. Digamos que tenemos este paseo por aquí, andando, tiqui, 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 y subiríamos hasta arriba. Pero bueno, con el patinete lo vamos a dejar. Hemos llegado hasta aquí, esta barandilla que os he hecho varios vídeos con la moto muchas veces. Que antes aquí había una barandilla destrozada, toda podrida, que se caía. Fijaos aquí, te puedes matar. Si caes al barranco, te puedes matar. Pero lo increíble, lo bonito, lo especial del Ratón de Guetaria sobre todo es estar en este lugar con estas vistas espectaculares. Dejadme en comentarios, pero esto es una maravilla, me siento privilegiado, soy el puto amo ahora mismo aquí. Mirad qué bonito, las gaviotas aquí todo el rato danzando al lado mío, vienen, van, mirad, ¡ey! ¡Qué bonitas, por favor! Pasan súper cerca todo el rato y hacen que esta zona sea especial, sea mágica, ¿vale? O sea, muy recomendable venir aquí. Tenemos el día triste, ya veis, está todo nublado. Bueno, día feo, temperatura buena, increíble. Esto cuando está el cielo azul es bonito, pero he de recalcar que también ahora mismo, como está, es bonito no, lo siguiente. Esto es una maravilla. Y estamos aquí con esta bestia, como os digo, con este patinete Smart Giro Crossover Dual Pro, que es una auténtica locura, una auténtica maravilla. Ya veis desde dónde hemos venido, desde Zarauz. Ahora estamos aquí, como os digo, hemos llegado al Guetaria, al Ratón de Guetaria. Estamos aquí arriba, en un plis, en un momento, tiqui, 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 y luego tengo que volver otra vez, ahora enseguida, volveremos para Zarauz, porque tengo allí guardar el coche. Eso no lo vamos a grabar, aquí terminaremos el vídeo. Pero para que veáis que en un momento, ya veis, en 10 minutos, pipa, en 10 minutos, no han sido más. De Zarauz aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Y el juego que te da esto, puedes llegar a sitios increíbles con este patinete sin ningún tipo de problema. Lo que os digo, lo metes en el maletero, lo plegas en un momento, ya veis, que se plega en un momento. Recogemos de aquí un manillar, otro manillar, quitamos el freno de seguridad, le damos aquí y mirad, chicos, ya está, plegado. ¿Qué ha tardado? 3 segundos, 5 segundos. Nada, lo cogemos en el maletero. Una auténtica gozada. Y para desplegarlo ya veis, ya está. Clac, clac, mirad, ya está montado. Este es el freno de seguridad del manillar. Ponemos la pata, que ya está. Y nada, es una gozada. Por eso te digo que esto en el maletero lo llevas, pum, pum, y te apetece ir a lugares como este en un momento y te vas. O sea, sin necesidad. Yo ya sabéis que mi tiempo es oro, ya sabéis que tengo el tiempo limitado porque trabajo todos los días muchas horas y ya sabéis mi vida como es, los niños, la casa, todo el rollo, y tengo el tiempo justo. Entonces yo no puedo coger, venga, dejo de trabajar, ya me voy a este Ratón de Guetaria, me voy a subir andando, que también soy baguete y lo reconozco y no me apetece. Y con estas cositas, con este patinete, pues el juego que te da, que en un momento llegas, ya os digo, 10 minutos, pu, 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 estás aquí arriba, estás un rato, respiras, te relajas mentalmente, coges pilas. A mí esto es mi vida y yo ahora mismo, ya os digo, me voy a casa y me voy a casa con una sonrisa que no podéis ni imaginar, porque lo que os digo, llegar hasta aquí después de trabajar pues tiene un rato, ¿vale? Hay que aparcar, ya no puedes aparcar, ya sabéis, la OTA, no sé qué. Yo he aparcado en otro pueblo, ya os digo, es Zarauz, en un sitio alejado, en una nave, o sea, en un polígono industrial, y con esto ya os digo, en 10 minutos, pum, llegas aquí y mirad. El juego que te da un patinete eléctrico, sobre todo, ¿vale? En este caso, ya sabéis, patinete o una bici, pero bueno, esto lo que os digo, es más pequeñito, lo metemos en un momento en el maletero, que es donde lo llevo yo, y pipa, lo sacas, y venga, ahora volvemos, y mañana haré otra cosa, mañana también saldré de trabajar, y venga, me voy yo qué sé, a Fuenterrabía, pues venga, pum, lo saco, pum, 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 y fijaos, y llegas en un momento, lo que os digo, pues con esto llegas donde la moto no llego, que es lo que os quiero decir, ¿vale? Donde la moto no llego, con esto llego, o sea, me meto ya en el corazón de cualquier sitio, cualquier rincón, llegas con este patinete. Mirad qué bonito, chicos, qué bonito. ¿Qué pasa? ¡Guau! Es que fijaos el entorno, este acantilado bestial, brutal.
esa es la carretera que nos lleva, que lo hacemos siempre con la moto, ya lo sabéis. Vamos allí, tiqui, 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 y vamos hacia Zumaya, por allí, ¿vale? Cogiendo aquella al fondo, aquello ya es Zumaya, ¿vale? Pero vamos por ahí con la moto, ya sabéis, esta carretera la he hecho yo cientos, miles, millones de veces, con coche, con moto, y bueno, vamos, esa carretera es mi vida. Pero todo esto, ¡buah! Ahí tenéis el faro, que se encenderá luego más tarde para los barcos, ya sabéis, un faro, pero bueno. Mirad qué mirador, chicos. Os invito a que vengáis al Ratón de Guetaria, ¿vale? Os vengáis al Ratón de Guetaria, os sentéis en estos banquitos si os apetece, y mirad qué paz. O sea, esto es la mejor ventana del mundo. O sea, fijaos qué espectáculo. Solo mar y belleza, montaña. Y lo que os digo, estas gaviotas aquí, dando todo el rato vueltas, o sea, es que me dan una envidia. La libertad de los pájaros, en este caso estas gaviotas, fijaos, poder estar así todo el rato, sube, baja, ¡buah! Qué felicidad, Luego está claro que las aves tienen cosas buenas y tienen cosas malas, me refiero. Lo bueno es que fijaos la libertad que tienen, esto es indiscutible, o sea, la libertad de un ave es lo más, me encantaría estar así, pero luego tienen cosas que no pueden tener y nosotros sí. Que es, pues, por ejemplo, pues estas aves, pues si tienen un accidente, lo que os digo yo, no se pueden curar, tienden a morir. Me acuerdo yo una vez en un parque de estos de atracciones, que había así de atracciones de aves, pues contaba, ¿no? El cuidador de las aves, ¿no? De lo que os estoy contando, de la libertad, fijaos, es más libre que esto, no hay nada, o sea, eso sí que es libertad pura. Pero lo que os decía, nosotros nos caemos, nos enfermamos, nos cortamos un dedo, tenemos una herida, nos caemos del patinete, vamos a casa, nos curamos o vamos a la residencia, ya me entendéis, ¿no? Pero estas aves, pues bueno, ya sabéis, se tienen que cobijar en cualquier sitio que ellos puedan, hacer su nido, etcétera, ¿vale? Pero lo que os digo, si caen enfermas o enfermos, o tienen un accidente, tienen un golpe, ya no tienen solución, entre comillas, ya no tienen para curarse, ya me entendéis. Hay algunas aves que tienen la suerte que el ser humano las recoge, ya sabéis, en sitios, en playas o lo que sea, y luego el ser humano les cura y las vuelven a soltar, pero por norma general, cuando un ave como estas, pues lo que os he dicho, tiene la desgracia de enfermar o de accidentarse, pues no tienen la suerte que tenemos nosotros. Entonces eso también hay que valorarlo. El ser humano, muchas veces nos quejamos, y yo el primero, y no sabemos todo lo que tenemos en la vida comparando con lo que tienen los animales, ¿vale? Y dicho esto, este rollo, que es que me emociono, yo vengo aquí y me emociono. Me siento libre como los pájaros. Buah, qué belleza, por favor. Qué belleza, por favor. Os invito en serio, de verdad, si venís a mi tierra, si sois de fuera, si sois de esta zona, ya esto lo tenéis más que conocido. Ahí hay gente a lo mejor que no, pero os invito a que vengáis al Ratón de Guetaria, porque ya veis, siempre que os puedo os pongo estas cosas. Así que nada, me despido de aquí con este pedazo patinete, lo sigo recomendando, ya sabéis. Ya han habido algunos suscriptores y no suscriptores que me han escrito que ya lo han pedido y lo han comprado, me lo han dicho, y que con el código de descuento, os lo pongo por aquí, Chiqui, se han beneficiado de un buen descuento a la hora de comprar de patinete, ya me han escrito y que ya lo han pedido, y algunos ya me han dicho que les ha llegado, y bueno, ya veis, pues con los vídeos un poco, ¿no? Pues ya os digo, cualquier patinete que compréis en Smart Giro, bien sea este o cualquiera, metiendo mi descuento Chiqui, vais a tener pues una rebaja de precio que siempre os va a venir bien, ¿vale? Yo ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os digo, una bestia de patinete, una bestia. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis que nos metamos por más zonas, pues nada, os invito a que dejéis un like, y estaré encantado de verlo. Y si dejáis algún comentario, pues también ya sabéis que los leemos e intento responderos a todos los que puedo. Un fuerte abrazo para todos. Yo me quedo un ratito más aquí de relax, porque es que me he quedado aquí toda la noche, ya os lo digo, pero que ya sabéis que no se puede. Y ya para casita. Pero bueno, mañana, como lo tenemos en el maletero, lo volveremos a coger e iremos a otra zona chula. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.